Bueno, buenos días. Yo soy Joaquín Imas, soy de General La Madrid, estudié en Bahía Blanca y bueno, desde el 2011 que estoy en Viedma, Río Negro. Me fui a trabajar con un proyecto, que ese proyecto es, digamos, hoy vengo a representar a Rangitata, que es parte del grupo del Jabalí. Y el jabalí es el que tiene el proyecto ahí en Viedma. Bueno, remolacha forrajera, un cultivo que crece, esos son mis hijos, han ido creciendo junto al cultivo. ¿Sigue por allá? ¿Cómo? ¿O tengo que apuntar ahí? Bueno, este es un poco el temario, les voy a contar un poco lo que es Rangitata, muy resumido. Después el primer contacto que tuve con la remolacha y después van a ir siguiendo como un resumen de cómo fuimos haciendo el cultivo y las conclusiones, también algo muy resumido. Por último, bueno, algunos ajustes sobre ajustes le llamo yo porque, o sea, año tras año hemos ido probando cosas, algunas han ido quedando y otras no. Y todavía nos siguen quedando cosas por ajustar. Y después algunos gráficos que, bueno, que un poco tratan de explicar el por qué usamos remolacha en Rangitata. Bueno, este es el grupo del jabalí, arranca ahí en Carlos Casares, digamos, ese es como el tambo madre, el dueño es George Campbell y su familia. Y después, con los años se fueron viniendo para el sur. En el 2009, bueno, ahí está la fecha, 2007, se instalaron acá en la zona de Corfo, que riegan con el río Colorado. Y después, en el 2011, llegan a Viedma con la idea de iniciar este proyecto, el cual yo fui desde el inicio. Hoy el grupo tiene 11.500 vacas totales, y bueno, esa es la distribución. Nosotros en Rangitata tenemos 2.300 vacas distribuidas en 2 tambos. Ese es el grupo técnico, José Luis, que está ahí sentado, es él. Es el gerente técnico de todos los tambos, y después en cada tambo hay ingenieros agrónomos, algunos veterinarios, que llevamos adelante la gerencia técnica de esos campos. En total son, o sea, son 4 empresas y en total son 11 tambos. ¿Por qué Viedma? Bueno, esto fue una pregunta del dueño, ¿no? Y de José Luis. Yo se la pongo acá para que sepan, digamos, por qué Viedma. Bueno, porque hay en realidad agua abundante y de calidad, y eso, digamos, uno puede suponer que puede lograr muy buenas productividades por hectárea, más previsible, o sea, puedo saber cuándo voy a tener ese pasto, y estable, o sea, puedo saber que en noviembre voy a tener tanto crecimiento, ¿no? Y eso es así en la mayoría de los años, a menos que tengamos algún error de manejo. O sea, el agua está, la temperatura está, el resto lo ponemos nosotros. Y bueno, desde ese potencial a la realidad que es hoy, nos llevó 10 años más o menos. En estos 10 años lo que fuimos armando fue la estructura, porque era un campo pelado, no había nada, era monte, y entonces, bueno, hubo trabajo de nivelación, construcción de tambos, casas, o sea, no había nada, era desierto. Y después tuvimos que ayornarnos un poco a la zona porque no hay servicios, no hay contratistas, o sea, un montón de falencias tiene la zona. Entonces nos obligó a armarnos más de lo deseable. Y después tuvimos que ir desarrollando el suelo, como dijo Vero hace un rato, son suelos de muy baja materia orgánica, que ese no es tanto el problema, sino que además hay sectores microambientes que tienen problemas de sodio. Entonces ahí los cultivos
si bien nacen, pero desarrollan muy poco, como por ejemplo el maíz queda chiquitito así, no, en algunos lugares críticos no da ni siquiera espiga. Entonces eso baja, en el promedio baja mucho los rindes. Bueno, ellos son los dueños, Joque e Hilda, ahí estaban marcando el tambo 1, eso fue una foto del 2011. Y bueno, este es digamos, una foto de arriba, esta es la ruta 3 y esta es la ruta 250. Nosotros estamos acá a la altura del kilómetro 1012 de la ruta 3. El campo tiene un tercio de la superficie del lado norte de la ruta, que acá es donde está el tambo 1, y esta parte es el tambo 2, es al sur de la ruta, y esta parte es la zona de reguería. En total son 1200 hectáreas netas de riego, eso no cuenta sequía, ni drenaje, ni camino. Bueno, ese es el tambo 1, y este es el tambo 2. Para que se den una idea de cómo está ubicada en cuanto a ingresos de Rakitata en el grupo, tiene una participación del 21% el año pasado, o sea, una empresa que está en crecimiento, y el año anterior había sido 17%. La existencia animal, bueno, ahí está categoría por categoría, pero tenemos el año pasado, las 2.300 es hoy, el año pasado cerramos la gestión con 2.150 vacas. Bueno, en un campo que antes le decía era monte, hubo que sistematizar para poder regar. Es una zona que llueve anualmente entre 300 y 350 milímetros, y generalmente lo llueve en otoño y en invierno, con lo cual no se podría hacer ningún tipo de cultivo de los que hacemos, maíz, alfalfa, remolacha. Entonces tenemos que regar. El sistema de riego es son canales, que el agua viene por gravedad. Acá por esta sequía están circulando 150 litros por segundo, y todo esto se vuelca a través de estos sifones al lote. Esto lo hacemos con una frecuencia promedio año de la temporada de riego de cada 20 días. En pleno verano es cada 10 días, 12. Tenemos 2 equipos de regadores de personas que se riegan las 24 horas, y en los 9 meses de riego, ahora no tenemos riego, se cortó el agua, se regaron 16.700 hectáreas, con un promedio de 98 milímetros cada riego. Bueno, eso es lo que le decía, cada 20 días estuvimos regando. Bueno, eso es un poco un pantallazo de dónde estamos y qué es lo que hacemos. Los primeros contactos fue en 2014, fuimos a Nueva Zelanda, y en la isla sur un productor contó que las vacas secas las sacaban, ellos le llaman runoff, es como un campo que está fuera del área de rotación normal, donde come la vaca cuando está en ordeñe. Entonces en el periodo de seca la llevan a un campo vecino, por ejemplo, y que en 4 hectáreas tenían las 600 vacas 60 días. Entonces sacamos una cuenta rápida ahí, daba muchos kilos de materia seca. Y la isla sur, si bien está un poco más abajo, más a la altura de Gaiman, pero bueno, estamos en la zona, podía llegar a andar. Si uno ve los suelos de la isla sur, también tienen piedra como canto rodado, como tenemos en Vietnam, como que en principio podía llegar a andar. Después, por ahí leyendo un poco, nos enteramos de que podía resistir ciertas condiciones de los suelos nuestros, o sea, como que podía tener más potencial que el maíz. Pero bueno, en Argentina no se conseguía semilla. Un año fuimos a Chile a recorrer tambos, quisimos traer semilla, no pudimos. Y después, bueno, 2018, nos enteramos que estaba KWS y nos anotamos para hacer el primer cultivo. La primera campaña entonces fue 18-19, ahí preparamos el suelo, agarramos el peor lote del campo prácticamente, le hicimos riego pre-siembra,
sembramos el cultivo en plano, no como mostró Vero en alguna foto que es en surco. O sea, el agua pasa por arriba de la semilla y de la planta cuando es chiquita, se inunda el tablón. En el surco no, en el surco queda la semilla arriba y solamente por capilaridad llega la humedad. La siembra fue el 15 de noviembre, sembramos 100.000 semillas, una caja por hectárea, la distancia 70 centímetros entre hilera. Nosotros en principio lo que queremos es no cambiar demasiado el sistema. Tenemos una máquina para sembrar maíz y esa fue la que utilizamos. Lo único que hicimos fue cambiar la placa, cambiamos de maíz por sorgo y con eso sembramos. Sembramos casi 2 hectáreas y ese año lo comimos con vaca seca, parecido a lo que hacen en Nueva Zelanda. Y el rendimiento ahí no lo medimos, pero bueno, justo vino Jim Hills y él estimó ese día que fue unas 12 toneladas. Y bueno, la conclusión de ese año fue que el haber movido el suelo, y como les decía que generalmente llueve en invierno, no teníamos piso. Entonces hizo un barrial tremendo y eso lo veíamos como una contra. Entonces pensamos que la siembra directa en ese sentido nos iba a ayudar. Nosotros hacemos todos los cultivos en directa. El maíz, la alfalfa detrás del maíz de silo va en directa también. Y bueno, quisimos probar con la remolacha también. Y otra conclusión fue que hacerla lejos del tambo nos complicó un poco, entonces quisimos acercarla al tambo. Bueno, esto tengo un video. No sé por qué no. Sabía que iba a pasar. Bueno, no lástima. El tema es que no vamos a poder ver la vaca también. No sé. Bueno, esto no sería tan importante, por ahí yo lo que me va a dar lástima es no mostrar la vaca con. Bueno, perdón, esta es una plaga, claro, de sorgo y la semilla es como si fuera una semilla de sorgo. En realidad la píldora tiene un peleteo y es muy livianita, muy escurridiza y los enrasadores de la máquina no sirven, digamos. Se te pasa semilla por todos lados, es imposible regularla. Entonces uno de los chicos que trabaja con nosotros se le ocurrió hacer este enrasador que va antes de acá de la tortuga, digamos, de los gatillos. ¿Con cepillo? No, esto es un tanque de agua, o sea, es un plástico que está cortando el cajón y no solamente hay que ponerlo bien justo, atarlo bien con alambre, sino que también hay que sellarlo, porque el mínimo orificio que tenga la semilla se te pasa. Sí, y bueno, después no lográs poner, por ejemplo, esa caja por hectárea. Esa es la sembradora una agrometal, una TX. Y bueno, la primera siembra fue esta, fue un suelo preparado, que es lo que generalmente no hacemos nosotros. Se regó y después, ni bien hubo humedad, se sembró y con el surco abierto, como hago por ejemplo alfalfa, ¿no? Solo que acá la mandé un poco más adentro, buscando que dure un poco más la humedad, pero la realidad es que el suelo cuando queda sellado después del riego, la humedad dura 10, 15 días en esta época o 20, pero cuando lo cortás con la sembradora, con los vientos que hay y la baja humedad relativa, en 2 días no tenés humedad. Entonces ese año ¿cómo se llama? No aguantó la humedad, como digo, y lo tuve que regar, y la semilla estaba metida adentro. Hoy hablaban de entre 1 centímetro y 2 centímetros máximo. Bueno, ahí estaba un poco más adentro. Al momento de la siembra se veía la semilla, era como un germinador ahí. Hubiera estado bueno que naciera, pero digamos, la época, la fecha de siembra no se adapta a este sistema. Ese fue el primer cultivo.
Sí, bastante. La foto por ahí se ve linda, pero bueno, estaba sembrado a 70 y bueno, la estimación de rinde ahí que dio Hibbs fue 12 toneladas, o sea, faltaban plantas. Sí. Bueno, ahí nos sacábamos fotos. Esa fue comida con vaca seca, vacas que no se ordeñaban, se llevaron al fondo del campo donde estaba la remolacha y acá hubo que hacer un acostumbramiento muy similar a lo que explicaba Vero. Pero bueno, por ahí se pasaban el eléctrico, o sea, nos costó manejarlo. Y además tuvimos el tema de la lluvia, que era las vacas metían el hocico dentro del barro y sacaban la remolacha, o sea, no era para nada lindo verlo. La segunda campaña, o sea, como les decía al principio, cada campaña como que fuimos sacando conclusiones y la fuimos como poniendo en la segunda temporada. No movimos el suelo porque vimos el problema del barro y lo acercamos al tambo. Entonces hicimos siembra directa, pero en un lote que había sido el preparto, ¿no? No tenía cobertura. Le hicimos riego presiembra, cultivo en plano también, y nos adelantamos en fecha de siembra 15 días. 100.000 semillas, la distancia es la misma, sembramos un poco más de hectáreas, se desmalezó a mano, porque hubo escape de maleza, y en Viedma hay mucha gente que viene del norte a desmalezar a mano cebolla, entonces, bueno, para la remolacha nos viene bastante bien, porque en esa época no tienen trabajo, muy bien, ¿no? Sí. Nos viene bien porque pueden ir y sacar a mano las malezas. Ese año tuvimos un evento de granizo que no nos dejó ni una planta de maíz para poder picar. Tuvimos que salir a comprar a los vecinos 100 y pico hectáreas, y en cambio la remolacha no le quedó ni una hoja, quedó toda machucada, y después a la semana tenía hoja. Rebrotó, siguió, la pudimos comer. Entonces, bueno, ahí nos dimos cuenta de que esa era una gran ventaja. Ese año la comimos con vaca norteña. Estaba el lote ahí cerquita del tambo, salían del tambo y iban a comer unas franjitas, 2, 3 hileras, y después se iban a lo que seguía, silo o pasto. Ese año lo medimos con la recomendación de Carlos Levese, que era hacer muestreo cada tanto, y nos dio 24 toneladas. Pero como los suelos son tan overos, como que ese dato nos daba desconfianza. Yo creo que hoy eso debe haber sido 10 toneladas o 12, la mitad. No rindió 24 toneladas. Y la conclusión fue que soporta granizo intenso, que la siembra directa la podíamos mantener, pero había que hacerle cobertura, ¿no? Como para tratar de mantener un poco más la humedad, y a lo mejor controlar un poco las malezas. Y nos dimos cuenta que era mejor comer con vaca en ordeña que con vaca seca. Bueno, esta fue la siembra de ese año, o sea, era indirecta, pero en un suelo descubierto, tenía muy poca brosa. Estas son plantitas naciendo. Tiene un problema, el cultivo, uno de los problemas que por ahí se ve, es que hay plantas que nacen bien y después uno las encuentra muertas. Ese es un complejo, dumping off, es un complejo de hongos que afecta a la plántula. Entonces uno ve que van naciendo y de repente encuentra plantas muertas. Bueno, acá está un poco más avanzado. Esa foto es después de la pedrada. No le había quedado ni una hoja. Lamentablemente cambié de celulares y no perdí la foto, pero era impresionante, no le quedó ni una hoja y a la semana y pico estaba así. Así nos habían quedado unos bolsones que nos habían sobrado del año anterior, que obviamente el silo se pudrió. Así habían quedado los maíces, tremendo. Y bueno, ese año lo comimos con vaca en ordeña, ahí cerca del tambo. La tercera campaña, siembra directa también, raigras perenne como antecesor, también riego presiembra, cultivo en plano, y ya nos adelantamos en fecha de siembra.
Acá casi un mes, el anterior lo habíamos sembrado el 30 de octubre. También 100.000 semillas, distancia 70 centímetros y superficie ya sembramos 18. Y la comimos con vaca en ordeño. El rendimiento de ese año fue 11 toneladas. Y bueno, Javier Zubizarreta, que es un asesor nuestro que va cada 2 meses, nos dio la idea de, como hay tanta variabilidad espacial, agarrar una hilera, juntar en un carro 100 metros o 200 metros la remolacha, pesarla, y bueno, y así era como una forma muy buena de tener un dato más real. Y a partir de esta temporada fue que lo hicimos así, y ese lote nos dio 11 toneladas. La conclusión de ese año fue que el lote, que si bien estaba nivelado, pero la primera vez que se nivela un campo, al cabo de un tiempo empieza a ceder de distintas formas. Entonces los lugares donde se rellenaron empiezan a, como que se hace laguna, micro laguna, cuando uno lo riega. Ahí se perdieron plantas cuando estaban naciendo, ¿no? Entonces la conclusión fue que había que hacerlo en suelo que se riegue mejor, digamos, que esté mejor nivelado. Y la otra conclusión fue que el riego pre-siembra, aunque tenga cobertura, no es suficiente. O sea, es una semilla que tarda mucho tiempo en nacer, tiene un nacimiento muy largo, y como les decía, la humedad cuando uno lo corta con la sembradora dura, si tiene cobertura, a lo sumo una semana, 10 días. Y en 10 días no te nacen todas las plantas. Entonces, bueno, ahí empezamos a pensar de que el riego pre-siembra en esta fecha no sirve, aunque tenga cobertura. Esa fue la siembra en cobertura sobre el regral perenne. Miren la cobertura que tenía. Ahí está la semilla. Ahí estaba naciendo la plántula. Algunas nacen muy rápido y otras tardan mucho tiempo en nacer. Bueno, ese problema siempre lo tenemos, lo del dumping, ¿no? Siempre se ven plantas que se van perdiendo. Este fue el cultivo del 2020. Todos estos huecos que no hay generalmente son problemas de riego, y bueno, y ahí la maleza avanza. Y en este año en particular tuvimos el problema de verdolaga, que es una maleza que no se puede arrancar a mano. Entonces, bueno, ese año dio 11 toneladas. Y bueno, ese ya era el tercer año, y la verdad que uno se empieza a replantear si realmente se podía lograr un buen cultivo. Y bueno, hablando con Vero, nos dijo que en Chuele había un productor que le había ido muy bien, y allá fuimos a verlo, Raúl Otogali. Ese era el cultivo de Raúl. Él lo come con base de carne. Y las conclusiones de ese viaje fue que había que preparar bien el suelo, o sea, como que ya la siembra directa medio que había que descartarla. La distancia entre hileras también era algo que había que como replantear. Nosotros siempre la sembrábamos a 70. El fértil riego, con la idea de pisar menos el lote, eso estaba bueno, fue algo que aprendimos ahí. Él, digamos, cuando va regando le va echando un chorrito de guan, y así fertiliza. Y lo más importante que nos llevamos es que en realidad se podía, había que buscar la vuelta, se podía hacer un cultivo como este, digamos. Nosotros, esto está en Cholechuel, de Viedma, los suelos son parecidos, el agua es el misma, había que seguir buscando la vuelta, digamos. Entonces la cuarta campaña lo que hicimos fue preparar el suelo, renivelar el lote para que no tengamos pérdida al momento del riego, y riego post siembra, o sea, sembramos en seco y después regamos. Lo sembramos más temprano, sembramos 100.000 semillas, y acá la distancia la cambiamos. Y bueno, seguí sembrando con la misma sembradora, entonces eso me obligó a duplicar la siembra, doble siembra. Superficie 18, ese año también tuvimos que desmalezar a mano.
ese año aplicamos estiércol porque bueno, la nivelación lo que hace por ahí es borrar un poco la brosa que fue juntando durante algunos años el suelo cuando uno lo nivela. Hay lugares que lo pierde, digamos. Entonces bueno, la aplicación de estiércol busca cubrir un poco eso. Pero era estiércol de las ensenadas que tenía mucha maleza y bueno, a lo mejor ese año tuvo mucha maleza que vinieron con el estiércol. Se comió con vaca en ordeñe y el rendimiento de ese año fue 22.000 kilos, 22.500 kilos. Todas las mediciones las hicimos con el carro, o sea que es un dato bastante confiable. Y bueno, esto como que de alguna forma nos dio ánimo, ¿no? Porque ya esos valores están buenos. Y la conclusión de ese año fue que el riego post siembra reduce el stand de plantas, aunque esté bien nivelado. Entonces, por eso uno ve como que avanza y se entusiasma con alguna alternativa y después te vas dando cuenta que a lo mejor no sirve, bueno, la tenés que cambiar. Nosotros tenemos el problema de patos. Uno riega, genera una laguna artificial por un tiempo y ahí van todos los patos, ¿no? Y te lo amasan, el suelo lo amasan y eso dificulta, digamos, para una semilla que es muy débil, le cuesta nacer. O sea, creemos que muchas plantas se perdieron por eso. Sin embargo, se logró un buen stand de 60.000 plantas. Y la distancia, la conclusión fue que la distancia, si bien no ayudó a competir contra las malezas, pero vimos que logró buen tamaño de raíz. O sea, mejoró la distribución. Esa es la sembradora y esa es la siembra en seco. Y este es un lote que está recién nivelado. Bueno, después, el año pasado hicimos una gira con KWS que a mí me sirvió mucho. Digamos, lo que me sirvió para darme cuenta que en todos los lotes se hacía medición, ¿no? Hacíamos de la misma forma, se contaba, no sé, creo que era 1,5 metros y lo que se vio que era que los lotes que más planta tenían eran los que más rendimiento tenían. O sea que lo que hay que apuntarle es a lograr las plantas, ¿no? Porque digamos, si viene un cultivo que si no tiene una remolacha esta al lado, va a aumentar el tamaño, pero cuando no está, no aporta nada al rendimiento. No es como el maíz que, por ejemplo, si la densidad es baja te da 12 espigas. Acá si no está no cuenta. Y el aumento en diámetro no es suficiente. Entonces hay que lograr cantidad de plantas. Y para aumentar la cantidad de plantas, con los problemas que tenemos contados de riego, los patos y varios temas de la siembra. Entonces lo que se decidió es aumentar un 30% de semillas. Pasamos de 100.000 a 130.000. En la estructura de costos no cambia mucho, pero debería impactar mucho en el rendimiento porque se logran más plantas. Y bueno, lo que se habló mucho durante esa gira es que incluso se puso en duda si era bueno el peleteo o no. Como que es una semilla de muy larga germinación y muy sensible a la falta de humedad. Entonces, en nuestro caso, en Viedma, de la única forma que uno puede hacer un riego presiembra y que cuando pasa con la sembradora no se seque a los 3 o 4 días, es sembrar mucho más temprano, ¿no? Entonces eso fue lo que hicimos. Y preparamos el suelo temprano y lo fuimos midiendo, la temperatura del suelo, y cuando estuvo en 10 grados, sembramos. Eso justo coincidió con el 1 de septiembre. El 1 de septiembre estábamos sembrando. Entonces esta es la siembra de la remolacha que estamos comiendo hoy. Se hizo preparación de suelo, ya no lo renivelamos porque, como les dije, al final la renivelación no era tan gravitante. Le hicimos riego pre-siembra, el año anterior no lo habíamos hecho, volvimos al riego pre-siembra, siembra en plano. Siembra el 1 de septiembre y eso lo determinó
la temperatura. Cuando hubo 10 grados sembramos. 130.000 semillas, distancia de esto lo mantuvimos y superficie, ya duplicamos las hectáreas, aplicamos el fertirriego, tuvimos que desmalezar a mano, lo comimos con vaca en ordeñe y bueno, y el promedio de este año, o sea, este fue el primer año que me dio placer el ciclo del cultivo. Los otros años era como que pesaba mucho ir al cultivo porque era feo, digamos, pero después cuando entran las vacas a comer es como que te da placer, ¿no? Y eso un poco es lo que traccionó el seguir insistiendo en hacerlo. Pero este año realmente está muy lindo y el rendimiento promedio del campo, esto todavía nos queda terminar de comer, nos quedan unos 20 días, pero o sea, no creo que varíe demasiado, pero aumentó 10 toneladas de materia seca por hectárea. Conclusión, bueno, la fecha de siembra está bien, seguir haciéndola por temperatura. La densidad de siembra, hasta que no ajustemos un montón de otras cosas, yo la dejaría, 130.000 semillas. Y después lo otro que descubrimos es que a pesar de que las vacas en ordeñe vayan después del ordeñe a comer pocos kilos, las hacemos comer 5 kilos, igual hay que hacer acostumbramiento. Este es el cultivo de este año, fíjense el volumen que hay acá y no deja más. Y acá van, todos los días están yendo desde el 1 de marzo y van a tener hasta el 20 de junio más o menos, pero van todas las vacas después del ordeñe. Este es el tambo 1, son casi 800 vacas, comen 5 kilos más o menos de materia seca. Como el campo tiene altibajos, o sea, acá en la foto se ve parejo, pero de repente por ahí hay un bache, entonces lo que decidimos este año fue hacerlo por tiempo, no por asignación de superficie. Y llegamos a eso porque medimos en una superficie cuántos kilos había y contamos el tiempo que tardaban en comer. En 1 hora y cuarto, según la cuenta nuestra, nos da que comen 5 kilos de materia seca cada vaca. Entonces los tamberos van, corren el hilo y ya no están preocupados si se pasan 1 metro, 2 metros, o sea, van y le dan 1 hora y cuarto y la sacan. Con eso nos aseguramos que coman entre 4 y 5 kilos. Bueno, esto, acá somos los tres, digamos, que gerenciamos Ranquitata. Paz y Emilio están en el área animal, yo estoy en la parte de producción de pasto, Javier Subizarreta, José Luis. Todos se querían sacar fotos este año con los hermanos. Este es mi abuelo, mi suegro, acá estamos nosotros tres. Antes estaba mi papá también. Bueno, ¿cómo teníamos pensado durante el cultivo, cómo lo íbamos a aprovechar este año? Porque había mucho más toneladas, o sea, y mucho por las hectáreas y por el rendimiento, ¿no? ¿Cómo lo íbamos a aprovechar? Entonces, lo que teníamos definido era que cuando el crecimiento del pasto bajase, ahí íbamos a meter la remolacha para compensar los kilos que la pastura no nos estaba dando. Nosotros medimos con Emilio, en los dos estamos todas las semanas. Medimos el pasto, recorremos toda la superficie y determinamos el crecimiento promedio del campo. Con esto, y por la época del año, vamos asignando cuántas hectáreas puede comer por día, ¿no? Siempre vamos mirando el stock, que no baje, dependiendo de la época del año también, ¿no? Y bueno, y acá en febrero lo que nos pasó es que, no sé si acá pasó o no, pero allá tuvimos una semana muy fría, en febrero, al principio, y tuvimos la primera semana de febrero 65 kilos de crecimiento, después la segunda 70, y la tercera bajó a 41. ¿No? Bueno, y el crecimiento demandado para las 1.350 vacas del tambo 2 son 59 kilos por día, promedio del campo, y tuvimos 41. O sea que ahí había que meter la remolacha ya, o sea como que nos agarró de sorpresa. Y eso fue lo que hicimos, las mandamos de una a comer 5 kilos de
de remolacha sin acostumbramiento y tuvimos problemas. Se nos murieron 8 vacas, otro tanto cayeron, digamos, el caso clínico es como una vaca caída, fiebre de leche, e igual, y la terapia fue aplicar calcio, y bueno, las que no se murieron se salvaron por eso, pero así se ve la bosta, digamos. Entonces, esto es una conclusión importante de esta campaña, es que hay que hacer acostumbramiento, aunque sean pocos kilos. Entonces el manejo actual, van y comen 1 hora y cuarto por día, y después la dieta se va completando con pasto, según el plano de pasto que le contaba, silo, rollo y balanceado dorsal. Bueno, acá ahora les voy a contar un poco el por qué meter la remolacha. 5. Bueno, estas son las 4 empresas del grupo. Acá estamos nosotros. El 38% de lo que consume la vaca total, en la gestión pasada lo tuvimos que comprar. El 14% son fibrosos propios y el 49% es pasto de pastura que hacemos raigras, perenne y alfalfa. Entonces, esto a nosotros nos sale mucho más caro, por ejemplo, que el jabalí, que es un número parecido, pero nosotros tenemos el costo del flete. Entonces, cuando vamos a ver los gastos en comparación al ingreso, en relación al ingreso, Rajitata gasta bastante más en lo que es alimentación, ¿no? Gastamos. Bueno, estos son los gastos totales, pero alimentación es violeta. Y el gasto en alimentación, como se ve acá, lo que más impacta es el tema de los concentrados. Entonces la idea es poder achicar esto. El costo de la materia seca ofrecida, 124 esto es dólares por tonelada, es lo que nos sale el pasto producido interno, ¿no? 101 es fibroso importado y 353 es lo que tenemos que comprar concentrado, maíz o harina de soja, lo que sea. Si uno suma todo, el costo total con acarreo inclusive de lo importado da 173 dólares por tonelada. La idea es poder achicar esto. Bueno, la estructura de costo de la remolacha, acá están todo el tratamiento que se le hace, herbicidas, insecticidas. Bueno. El año pasado fue 10 centavos de dólar con 22.500 kilos. Este año incorporamos la preparación de suelo que agrega costo y el WAN, que también en relación a la urea tiene un costo extra, y agregamos la semilla. Y el costo de este año es 7 centavos por kilo, 7 centavos por kilo. El aumento de la semilla es un 4% de aumento en el costo total. Bueno, esto es como, digamos, cada empresa de la producción propia, en cada rubro cuánto fue produciendo. Estas son las toneladas de pasto, estas las de silo y estas las de rollo. Nosotros el año pasado produjimos de pastura 9,6 toneladas por hectárea, 0,4 toneladas, o sea, eso es un 3% de la producción total, que es esta, en 1,7% de la superficie. Y el costo de la remolacha fue 96 dólares, perdón, por tonelada. Este año tuvimos más hectáreas y más kilos por hectárea, entonces ya la participación de la remolacha aumenta, 7,5% de la producción total en un 3% de la superficie. Y el costo de este año va a ser 70 dólares por tonelada. Este es el impacto de
de la utilización, o sea, cuánto menos comida tuvimos que comprar este año. Este es el tambo 1 y esta es la curva de comida comprada a lo largo del año en el tambo 1. Estas son las barras son las vacas. Eso fue el año pasado y esta amarilla es la vaca de este año y esta es la curva de este año. Fíjense acá cuánto menos comida tuvimos que comprar este año porque le pudimos dar más remolacha a las vacas. Esta es la curva, es la misma del tambo 2, las barras son las vacas y esta es la curva de comida comprada que se fue ofreciendo. Las verdes, este año hay un poco menos de vacas este año en el tambo 2 porque equilibramos vacas con el tambo 1. Y fíjense lo que es esto. La diferencia que hay acá, o sea, esto viene más que todo por algo más de producción de pasto también, cada hectárea, pero más que todo por la remolacha. Y bueno, como les decía, ajuste sobre ajuste, seguir haciendo el tema de la fecha en función de la temperatura del suelo, mantener las 130.000 semillas, riego pre-siembra. Y después, una duda que seguimos teniendo es cómo meterlo en la rotación. Esta es la rotación típica nuestra, que bueno, cuando les hablaba hoy de 10 años de desarrollo, esto también llevó un tiempo poder llegar a esto, como que esto es la mejor rotación que podemos tener en el campo, adaptada a la zona y al sistema. Acá no está incluida la remolacha. Entonces, por ahora lo que veníamos haciendo es, en los lotes que iban a maíz, le quitábamos algunas hectáreas al maíz y sembrábamos la remolacha, pero después nos encontramos con que las alfalfa 1 no andaban bien, tenían muy pocas plantas, no sabemos bien por qué, pero no es un buen antecesor de alfalfa. Entonces, ahora lo que estamos pensando, que puede llegar a ser una alternativa, es sacarle un año al raigras perenne, meterla acá a la remolacha y bueno, y después que siga la rotación normal. Este es un gráfico que explica, o sea, grafica todas las mediciones que hicimos en los carros el año pasado y este año. Ustedes fíjense cómo a medida que aumenta la población, aumenta el rendimiento. O sea, este gráfico para mí es tremendo. Bueno, ventajas y desventajas. Las ventajas, alto potencial de rendimiento. Fíjense, estos son mismos lotes y el azul es remolacha, mismos lotes, misma temporada. El azul es la remolacha y lo marrón es el maíz. Esa es la diferencia de rendimiento de un cultivo y de otro. Otra de las ventajas es que, como decían hoy, tiene buena proteína si llegas bien con la hoja. Hay que tener mucho cuidado con el tema de la hoja, aplicar fungicidas, cuidar la chicharrita que decía Verónica. Pero si llega bien tiene buena proteína y no te sube la proteína de la dieta en tambo, pero por lo menos no te la baja como te la baja el silo de maíz. Permite bajar costos de alimentación, no hay que almacenar y tiene muy bajo desperdicio y es resiliente, digamos. Puede pasar sequía, en el caso nuestro no tenemos porque la podemos regar, pero no sé, tenemos una pedrada y con la remolacha cosechás, con el maíz no. Y la desventaja, cultivo exigente en dedicación, un poco lo que decía Vero, tenés que estar ahí encima todo el tiempo. Después, ocupa mucho tiempo el lote, estamos hablando de una ocupación de casi un año. Esa puede ser una desventaja. El control de malezas también es una desventaja, por lo que comentaban de que hay pocos herbicidas inscritos en Argentina. Y es difícil de implantar, digamos, acá es donde hay que, o sea, entre estas dos, yo le pondría el foco más acá. O sea, si uno logra un buen stand de planta de cosecha, 60.000, 70.000 plantas,
por más que se haya normalizado un poco, los rendimientos son buenos. Así que el foco tiene que estar acá. Bueno, y lo que comentaba hace un ratito, que no es bueno como antecesor de Alfaro. Y no.